Vale, entonces sigamos con estos conceptos de medir el PIB por diferentes maneras equivalentes. La segunda de ellas es el PIB medida por sus componentes de oferta. Entonces, en este caso, igual vamos a tener una suma, si ustedes recuerdan, pues esa es la definición también del PIB. Estamos considerando el valor monetario, lo cual implica que estamos multiplicando un precio por una cantidad, y aquí vamos a considerar los bienes desde el bien I hasta el bien N, y estamos considerando los precios corrientes, los precios de mercado en pesos corrientes. Entonces, la única diferencia aquí es cómo es que vamos a clasificar esos bienes y servicios que se produjeron en una economía. Entonces, en este caso, la manera en que se clasifican o quiénes son los que van a componer esos bienes y son los bienes durables, los bienes no durables, que ya habíamos dicho que la diferencia es que los bienes durables duran cuando menos 3 años y los no durables duran menos de 3 años o 3 años máximo. Tenemos también los servicios, las estructuras y el cambio en inventarios. Entonces, si se fijan, tenemos exactamente igual, estamos considerando todos los bienes y servicios que se producen en la economía, pero los estamos clasificando de una manera diferente. Y tenemos también una suma porque simple y sencillamente estamos agregando todos los valores monetarios de todo lo que se produjo. Una última aclaración que quiero hacerles aquí es esto de pesos corrientes. Y miren, cuando ustedes diferencian entre precios corrientes y precios de mercado, son valores parecidos que en algunos momentos pueden llegar a ser exactamente el mismo precio, pero la diferencia es que los precios de mercado se dan en condiciones de un mercado libre y los precios corrientes se refieren a el valor nominal al momento de ser considerados, es decir, los precios que te dicen en cuanto tú vas a una tienda a comprarlos, y de alguna manera pues es independiente de qué tipo de economía, en qué tipo de economía se esté preguntando, ¿no? Pueden ser ya sea una economía de mercado o una economía más centralizada, pero el punto es que se refieren a los precios que observas en un determinado momento. Sigamos. Aquí también tenemos la clasificación o los componentes del PIB, pero medidos desde esta manera alternativa, y vemos que al menos para el caso de Estados Unidos, las estructuras, ¿no?, que vendrían siendo pues los bienes de capital, justamente representan alrededor del 12% alrededor del tiempo, aunque ha ido bajando. Los bienes durables representan alrededor del 20%, la proporción de los no durables ha ido bajando, mientras que la proporción de los servicios ha ido subiendo. Aquí es importante que ustedes consideren que lo que estamos viendo es en términos porcentuales. Entonces, el hecho de que esté más bajo, por ejemplo, en los 90 con respecto a 1960, no necesariamente significa que el valor del 90 sea menor al de 1960, de hecho podría ser más grande. Lo que significa es que de manera proporcional, una vez que se considera justamente los diferentes tipos de bienes que se produjeron en ese año, pues proporcionalmente en el 90 ha sido menor con respecto al 60, ¿no? Eso es importante. Estamos hablando de porcentajes del PIB. Y aquí otra cosa que quiero que observen es esta tendencia positiva de los servicios. En general, esta es una observación empírica en el cual se presenta o se observa un patrón donde el valor de cuánto contribuyen los servicios al PIB ha ido en aumento en los países industrializados
Y esto de alguna manera nos da idea también de cómo es la estructura de producción en general en el mundo y donde el valor de los servicios también ha ido aumentando a través del tiempo. Y esto es bastante comprensible también si lo vemos desde un punto de vista de capital humano, ¿no? Los servicios usualmente cuestan más y las personas que están trabajando en dicho sector tienden a tener un mayor nivel educativo, un mayor nivel de capital humano. Entonces, igual es algo que se produce en una economía. El asunto es que esos servicios tienden a valer más, también tienden a requerir de mayor capital humano. Y en general esa es la observación, ¿no? La tendencia, que los países industrializados cada vez más están yendo a esta parte. Y a esto que les estoy contando es algo que se llama también como cambio estructural. Por ejemplo, después de que ocurrió la revolución industrial, si se fijan, lo que empezó a ocurrir es que las economías igual también se modificó esa estructura de cómo se producía el PIB, porque antes las personas vivían sobre todo en el campo, pero con la revolución industrial, con la apertura de fábricas y la consecuente necesidad de contratar mano de obra, pues las ciudades empezaron a absorber a las personas que vivían en el campo, las empezaron a contratar, entonces la proporción de contribución al PIB que hacían desde un punto de vista de la agricultura disminuyó tanto en personas a las que tenían empleados como también el valor en términos proporcional, y lo que aumentó fue pues fue las manufacturas. Entonces lo que les estoy diciendo es que así como en ese momento se dio esta transición, la transición que está ocurriendo ahora es más hacia una economía de servicio. Eso es lo que observamos en el mundo. Muy bien. La tercera forma equivalente de medir el PIB es por medio del ingreso de los factores. En este caso tenemos que tomar en consideración que para producir cada uno de los bienes y servicios, pues se emplean diferentes factores de producción, específicamente son el capital y el trabajo o la mano de obra. Y tanto R como W es lo que conocemos como los precios nominales del capital y de la mano de obra en el tiempo T. Entonces, R es la tasa de interés y W es el salario. Acuérdense, pues si estamos considerando los factores de producción, pues el precio del trabajo o de la mano de obra, por supuesto que son los salarios. Y aquí estamos considerando, si se fijan, pues si consideramos todo lo que se pagó en salarios y cuántos trabajadores se contrataron en el año, pues aquí lo que estamos obteniendo W pues es justamente el salario de cada uno de ellos. Y R, acuérdense cuando vimos en las sesiones iniciales el tema de incentivos, pues R es justamente el precio del capital, ¿no? Es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque sabemos que para poder invertir en capital, pues se necesita también obtener recursos, haber ahorrado, y el R es lo que se le paga a los inversionistas por esperar y por no utilizar su dinero en ese momento, por adquirir ese riesgo. Entonces, en general, lo que se pagó en intereses más la cantidad de unidades de capital que se construyeron en el tiempo T, pues eso es la tasa de interés que se está pagando. Entonces, esta expresión justamente es la manera alternativa con la cual se mide el PIB. Entonces aquí tenemos que supongamos que en total se emplearon los servicios de K unidades de capital y los servicios de L unidades de mano de obra en la producción de bienes y servicios. Eso implica que el PIB nominal en el periodo T por el lado de ingreso de los factores va a ser igual a multiplicar la tasa de interés por la cantidad de bienes de capital, ¿no? Y el salario por la cantidad de mano de obra. Entonces, por eso es que yo les dije al principio de esta sesión que
Esta tercera medida alternativa se puede interpretar como con qué es que se está produciendo todo lo que se produjo en ese año, ¿no? Entonces sí, ya sabemos que a veces fueron casas, ya sabemos que a veces fueron jitomates, a veces fueron coches, etcétera, pero aquí lo que me interesa es saber cuánto capital se necesitó para producir esos bienes o servicios y cuánto trabajo se necesitó para producir esos bienes y servicios. Ahora, el punto, por supuesto, es que necesitamos su valor monetario y por eso es que lo estamos multiplicando por su precio, que en ese caso sería la tasa de interés o el trabajo. Y algo que quiero resaltarles, porque eso ha sido el caso para las tres formas de medir el PIB, ¿no? Ya sea por el lado de la demanda, o por el lado de la oferta o por el lado de los factores, siempre estamos hablando de PIB nominal. Entonces, PIB nominal significa que lo que estamos utilizando son los precios corrientes, ¿sí? Los precios que observamos en ese momento, y como yo les explicaba en la sesión pasada, la implicación es que cuando utilizamos pesos o precios, ¿sí? Pues ahora podemos agregarlo, podemos saber de cuánto estamos hablando en términos monetarios, pero la desventaja es que pues estamos también incluyendo el efecto de la inflación porque los precios cambian a través del tiempo. Entonces, PIB nominal es simplemente multiplicado por pesos corrientes, ¿no? Por precios corrientes y lo que se observa, lo que se produjo dado lo que cuesta ahorita en este momento. Y el PIB real, cuando lo veamos más adelante, el tema de inflación y cómo se deflacta, el PIB real va a ser quitar ese efecto de cómo es que los precios cambian a través del tiempo y que sean comparables y que podamos saber o regresar a las cantidades que nosotros dijimos desde un principio que es, pues a final de cuentas, lo que nos interesa, ¿no? Si queremos poderlos agregar, porque dijimos, pues no podemos estar midiendo número de citas atendidas, más toneladas, más litros, etcétera. Queremos saber el valor, pero a eso es a lo que se refiere el PIB nominal. Dado que consideramos el valor monetario, el PIB nominal se refiere a estimarlo con los precios corrientes. Ok, entonces aquí quiero presentarles también identidades de la contabilidad nacional. Acuérdense que nosotros quedamos que identidades significa que más que fórmulas es una definición. Por definición, el gasto o el PIB, ¿no? Se refiere a consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. La renta se refiere a los salarios, más renta de capital, más alquileres, más beneficios brutos. Y el gasto es lo mismo que el PIB y es lo mismo que la renta. Entonces, esto que ustedes están observando aquí se le conoce como, pues, todo este diagrama de flujo circular que nosotros vamos a ver más adelante, que lo que implica es que, pues, por definición, cuando estamos hablando de PIB, que es lo que se produce en una economía, pues lo podemos ver por un lado como lo que se gasta, pero por otro lado es lo que se ingresa. Y si son idénticos es porque tienen que cuadrar, ¿no? Por definición tienen que ser idénticos, ¿sí? Eso no significa que nos estemos gastando todos, simple y sencillamente significa que el dinero que se produce o que se genera con la producción, pues tiene que destinarse a algún fin, ¿vale? Ok, entonces aquí tenemos otras definiciones. Tenemos el Producto Nacional Bruto, que se contabiliza como lo producido dentro de las fronteras nacionales, es decir, se especializa únicamente en lo que producen las ciudadanas y las empresas de un país, sin importar en dónde estén. Y el Producto Nacional Neto es el valor de la producción de bienes y servicios que llevan a cabo los nacionales de un país, menos el consumo de capital fijo durante un periodo de tiempo. Es decir, en esta segunda definición, lo que estamos tomando en consideración también es la depreciación. Y en un momento vamos a ahondar más en el Producto Nacional Bruto. Entonces, ¿cómo distinguimos entre el PIB, el Producto Interno Bruto, y el PNB o Producto Nacional Bruto? Bueno, pues primero que nada vale la pena tomar en consideración que ambas son
indicadores macroeconómicos. Ambos lo que están midiendo son tanto los bienes y servicios finales de los países, y ambos se están utilizando para medir el crecimiento de un país. Acuérdense que dijimos que Kuznets se inventó el PIB, que es una medida macroeconómica para que nos permita saber qué es lo que está pasando con la producción, pero a la vez pues fue la definición que él generó, ¿no? Y en la definición del PIB lo que estamos considerando, recuerdan, es el X menos M, que es la balanza comercial, y eso lo que implica es que estamos considerando de manera neta aquello que se está produciendo o consumiendo adentro del país. Es decir, sí, por supuesto que nos importa si, no sé, el ejemplo que les había dado, ¿no? Si el vino francés se produjo en Francia, pero lo relevante en el caso del PIB es que quien lo consumió fueron los mexicanos, y nos interesa en manera neta cuál es el intercambio con el extranjero. El PNB se difiere en esto porque se centra más bien en qué es o quién es el beneficiario último de aquello que se produce. Entonces, igual toma en consideración que existe comercio internacional, ¿no? Que se están intercambiando bienes y servicios con el extranjero, pero aquí la diferencia es que en el PNB le importa únicamente lo que está pasando con el capital o con los ingresos de los nacionales, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo les daba del vino francés, en el PIB sí se va a considerar, ¿no? Porque estamos considerando ese consumo neto, X menos M, pero en el PNB no se va a considerar. Ellos en esta definición se va a decir, a pesar de que en México se haya consumido ese vino francés, lo cierto es que ese ingreso, a final de cuentas, se va a ir a Francia, entonces se va a contabilizar para el PNB francés, ¿sí? Entonces, ese vino francés que se consumió en México se contabiliza en México en el PIB, pero se contabiliza en Francia cuando nosotros medimos el PNB. Es decir, en el PNB excluiríamos, por ejemplo, el vino francés, pero incluiríamos, por ejemplo, a Cemex. Cemex vende también, no sé, en Europa o en América del Sur. Entonces, lo que ellos vendan, a pesar de que se haya utilizado ese cemento para construir, no sé, un edificio en América del Sur, igual se va a considerar como parte del PNB. ¿Por qué? Porque eso es capital mexicano. Entonces, esa es la diferencia entre PIB y PNB. Y aquí, simplemente para que aterricemos estos conceptos, nosotros sabemos de nuevo, PIB medido por el lado de demanda es consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. El PNB es equivalente a que consideremos el PIB, pero le sumemos el ingreso neto proveniente de los activos en el extranjero, como este ejemplo que yo les daba de Cemex, y que les restemos el flujo neto de pagos a activos extranjeros, como lo que yo les había explicado del vino francés, ¿no? Es decir, que solo nos importe lo que ocurra con las empresas mexicanas, ¿no? O con los individuos mexicanos, que excluyamos lo que se va a otros lados. Entonces, ese es el caso. Y el Producto Nacional Neto lo que hace es tomar en consideración el PNB y restarle la depreciación. Es la definición que dimos hace rato. Entonces, para culminar esta sesión, lo que van a hacer es resolver esta pregunta de reflexión, que lo que hace es reportarles los componentes del PIB. En este caso, para Australia en 2015 son datos reales, y lo que tienen que hacer es decidir cuáles de estas cifras sí las van a contabilizar y cuáles no, dado que ya saben las definiciones, cuáles sí se quedan, cuáles no, y por tanto que me digan a cuánto ascendería el PIB medido por los componentes de demanda, y que también deduzcan qué es lo que ocurre con la balanza comercial. Después, en la tarea, van a investigar pues más sobre estas tres formas alternativas de medir el PIB para que la entiendan a cabalidad, y
tienen que explicar por qué es que decimos que son equivalentes. Y para su proyecto México en Números, lo que van a hacer es buscar información sobre cada uno de esos sexenios. Entonces, solamente del primer y último año, por ejemplo, de 1982, del 88, del 88 y 94, etcétera, ¿no? Y considerar a todos estos presidentes y escribir una reflexión corta sobre lo observado. Y también es importante que recuerden citar adecuadamente, consultando de preferencia el INEGI, que son los datos oficiales del país. Entonces, pues, con esto concluimos esta sesión.